Buenas tardes, mi grupo conformado por Juliana Ramos, Valeria San Miguel, Gisela Escaño, Cintia Sandoval y mi persona Sara Ortiz, les explicaremos a continuación los métodos filogenéticos. En esta ocasión les explicaré el método UPGMA. ¿Qué es el método UPGMA? El Unweighted Pay Group Method with Arithmetic Mean es uno de los más sencillos y más utilizados, ya que es el análisis basado en la distancia de dos taxones, áreas, etc. Este no establece un parentesco, sino que establece de pronto la cercanía, que vendría siendo la similitud, o la distancia, que vendría siendo las diferencias entre dos grupos, áreas, taxones, etc. Una de las características es las desventajas que tiene este método es que asume que la tasa de mutación es constante en el tiempo, es decir, este, solo, este por sí solo cumple la hipótesis de reloj molecular, lo que no puede ser aplicable en todos los casos, ya que, por ejemplo, en la parte de genómica hay microorganismos que crecen en condiciones diferentes, por ende su tasa de mutación va a ser diferente. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a suponer que cada taxón o área es un grupo por sí solo, en donde al unir los grupos más cercanos entre sí, calcularemos las diferencias o similitudes. Entonces tenemos los taxones que vendrían siendo A, B, C, D y E. Asumiendo que los grupos más cercanos vendrían siendo A y B y C y E, y que el grupo E vendría siendo el más distante, a esos grupos más cercanos los vamos a unir. Entonces, esos grupos más cercanos me van a generar una nueva matriz, que entonces vendría siendo AB y C y D, dejando como el grupo más distante la E como un grupo totalmente diferente. Al momento de integrar esa nueva matriz, nos va a dar un objetivo, que es el árbol enraizado, que vendría siendo la conformación de esos grupos más cercanos, es decir, A, B, C, D, dejándolo a comparación del otro grupo más distante. ¿Por qué se hacen dos grupos? Porque como les dije anteriormente, se hace la comparación entre dos tipos de taxones. Entonces, a continuación les voy a explicar lo que les dije anteriormente con un grupo ya aritmético. Entonces, en este caso vamos a comparar las similitudes, por ende, se seleccionarán los taxones o áreas que tengan mayor similitud. Entonces, aquí tenemos una tabla donde nos hacen las mismas comparaciones. Tenemos dos grupos conformados desde la A hasta la E, en donde vamos a escoger el número de las letras que tenga mayor similitud. En este caso es el 0.92. Entonces, esto nos va a formar un solo conglomerado y por ende debemos hacer una nueva matriz junto con una nueva escala donde se unan los puntos seleccionados. Entonces, estamos armando la escala junto con los promedios que nos dio en el cuadro anterior y aquí estamos colocando el valor o el nuevo conglomerado que vamos a ver a continuación. Ahora, partiendo de esa nueva matriz, yo voy a eliminar el grupo B y D y lo voy a volver a conformar. Es decir, en vez de tener B y D separadas, ahora voy a tener un solo conglomerado, es decir, BD y BD en ambos espacios. Una vez tenga todos esos datos juntos, voy a generar una nueva matriz determinando los nuevos promedios, es decir, el nuevo promedio entre A y B y D. ¿Esto cómo se hace? Calculando la diferencia entre A y B y A y D. Esto se hace tomando los valores anteriores, sumándolos y dividiéndolos en dos para determinar el promedio, así sucesivamente con los valores que ustedes ven aquí en amarillo. Una vez tengamos esos valores, vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. Seleccionamos el valor que tenga una mayor similitud, que vendría siendo C y E, y los volvemos a graficar. Seleccionamos y volvemos a colocarlos en la plantilla, haciendo hincapié en la unión entre los nuevos dos conglomerados. Una vez tengamos esto listo, volvemos a generar una matriz para determinar el último taxón independiente que nos queda, seleccionando, como hicimos anteriormente, y haciendo la comparación otra vez entre los conglomerados.
Y esto ya nos da como resultado el fenograma ya realizado junto con las matrices correspondientes, dándonos la unión de todos los taxones según su proximidad. Bueno, luego explicaremos el método de máxima parsimonia. Ok, tenemos que tener claro que máxima parsimonia hace parte de los métodos basados en caracteres. Estos también se le conocen como métodos discretos. Y estos están basados directamente en el análisis de los caracteres que forman las secuencias y no de las distancias entre los pares de estas. Estos métodos cuentan los eventos de mutación acumulados en las secuencias y pueden por lo tanto eliminar la pérdida de información que se da cuando los caracteres son transformados a distancia. Bueno, pero ahora hablemos entonces de qué es. Máxima parsimonia en un contexto general significa simplicidad. Ahora, si hablamos metodológicamente, este principio postula la elección de la hipótesis más sencilla entre varias hipótesis concurrentes. Es un método que señala que el árbol más corto es el que mejor explica los datos observados, es decir, que requiere el menor número de cambios evolutivos para explicar las diferencias observadas entre otros. Este método está basado en el principio conocido como navaja de Occam, formulado por William Occam en el siglo XIV. Este principio hace referencia a un tipo de razonamiento basado en una premisa muy simple, y es que en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta. Esto es porque la solución más simple requiere el menor número de suposiciones y de operaciones lógicas. Bueno, la premisa básica en parsimonia es que los taxa que comparten una característica o similitud lo hacen porque lo heredaron esa característica de un ancestro común. A esto lo conocemos como homología. Cuando este supuesto no se cumple, esta similitud se explica por eventos como reversión, convergencia o paralelismo, que en conjunto se agrupan bajo el término de homoplasia, como así, es decir, que son rasgos comunes o similares funcionalmente que se presentan en especies no relacionadas evolutivamente, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, en la imagen tenemos en ambas un ancestro común, pero en la homología, pues vemos que la similitud pues es compartida tanto en el ancestro común como en las siguientes especies, mientras que en la homoplasia esto difiere. Un ejemplo bastante común de esto en la siguiente imagen es que pasa a la siguiente imagen que las aletas de los cetáceos que son mamíferos, y las tortugas marinas, que son reptiles, se parecen superficialmente. Esto sería una homoplasia, pero tienen un origen común, que es el quiridio tetrápodos. Entonces, aquí estamos hablando de una homología. Y por último, en cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos que en general la máxima parsimonia tiene la ventaja de ser bastante intuitiva y de requerir pocos recursos computacionales en comparación con métodos estadísticos, y es un algoritmo bastante rápido. Sin embargo, su problema es que si las ramas son muy largas, puede sugerir relaciones incorrectas con un soporte elevado. Bueno, las relaciones evolutivas entre varias especies es ilustrado por medio de un árbol filogenético. Y esto es una representación gráfica compuesta por nodos que están conectados por ramas. Entonces, en un árbol filogenético vamos a tener ramas y nodos, y el ancestro común es la raíz del árbol.
Para la construcción de este árbol filogenético, tenemos que agrupar a los organismos viendo sus características derivadas compartidas. Entonces, se toma la característica que tenga la mayor cantidad de organismos que la comparten, para luego seguir así sucesivamente con cada una de las características derivadas compartidas que aparecen en la línea evolutiva. La construcción de este árbol filogenético de máxima parsimonia funciona buscando todas las posibles topologías de árboles y reconstruyendo secuencias de ancestros que requieren el mínimo número de cambios evolutivos a las secuencias actuales. Como en el siguiente ejemplo, en donde tenemos que, en este caso, la raíz del árbol es que todos estos animales, menos uno, es bípedo. Ya luego tenemos que una de sus características es la alimentación, en donde algunos son herbívoros y omnívoros y se separan las ramas y los nodos. La presencia de estómago simple o compuesto y la presencia de pezuñas en este tipo de animales. Aquí tenemos la comparación del mismo árbol, pero con menos cambios y con más cambios. En este caso, el de la máxima parsimonia sería el de los 5 cambios, en donde se toma el árbol más simple en comparación con el otro, que tiene 7 cambios y no podría ser máxima parsimonia. Bueno, ahora tenemos que, como sabemos, existen programas que permiten crear árboles, que algunos son cladogramas y otros filogramas, y algunos de estos programas utilizados para alinear nucleótidos y otros aminoácidos son algoritmos de construcción progresiva. En este tipo de estrategia, pues se basan los programas más utilizados, aunque estos no nos garantizan que el alineamiento obtenido sea el mejor posible, pero son capaces de encontrar una solución óptima de forma muy eficaz. Unos ejemplos de programas basados en estos métodos son Clustal, ClustalW, T-Coffee, entre otros. El método consiste en, primero, realizar alineamientos de 2 en 2. A partir de estos alineamientos se construye una matriz de distancia entre las secuencias y un árbol guía basado en estas distancias. Mediante este árbol podemos encontrar las parejas de secuencias más similares. Pasa por fin. Luego tenemos que estos alineamientos múltiples son una herramienta fundamental y que son realmente imprescindibles para realizar estudios posteriores, como por ejemplo los estudios evolutivos, análisis de dominios conservados, estructuras secundarias, reconocimiento de regiones conservadas en promotores, entre otras cosas. Y bueno, los mayores problemas de este tipo de alineamientos derivan del alineamiento de la primera pareja. Si las dos primeras secuencias son cercanas, o sea, muy similares, el alineamiento base probablemente contenga pocos errores. En cambio, si estas dos secuencias son divergentes, o sea, son distintas, el alineamiento obtenido no será muy adecuado y los gaps y errores se propagarán al resto de las secuencias añadidas, puesto que el primer alineamiento ya no es modificado al unirse al resto de alineamiento. Y ahora sí, sigue. Moodle es un programa para crear múltiples alineaciones de secuencia en un gran número de secuencias. Las características destacadas son el cálculo rápido de la distancia de la secuencia utilizando el conteo de Kammer. Gracias a esto presenta una mayor precisión frente a otros programas. Una función de perfil que calcula una puntuación de espera logarítmica y el patrocinado dependiendo del árbol de la secuencia. Cuando se coloca la secuencia nos arroja el árbol donde se ve la distribución de las especies. Se muestra organizado de menor a mayor y se organiza con las características en común que tienen con las especies de esto utilizando el método de Neighbor-Johnny. La Trin5-alfa es una sustancia que bloquea una enzima en el cuerpo que necesita para elaborar la dihidrotestosterona, que es una hormona sexual masculina elaborada a partir de la testosterona. Muchas gracias.